Buenas noches. Nuestro siguiente programa, Cátedra Familiar, con el profesor Juan Pablo Romero. Hola, ¿qué tal mis amigos de Cátedra Familiar? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo donde quiera que se encuentran. Nuevamente aquí con ustedes compartiendo un tema más en Cátedra Familiar, un tema de estudio que busca, ampliar nuestro entendimiento para ser mejores, para superarnos día a día y ser cada vez una mejor versión de lo que hoy somos. Así es de que, pues miren aquí. El tema que nos ocupa hoy, que tenemos pendiente por ahí, es seguir con la psicología de la posible evolución del hombre de Pedro Uspensky. Estamos por terminarla, estamos entrando a la parte final de la tercera conferencia. Haciendo rápidamente un resumen de dónde nos quedamos, había platicado Pedro Uspensky acerca de que las escuelas son importantes para que los seres humanos que así lo decidan, las personas que así decidan iniciar en este emprendimiento de poder superarse, trascender su naturaleza y ser cada vez mejores, necesita de un esfuerzo, y parte de ese esfuerzo es precisamente encontrarse con las escuelas, que es una herramienta que él considera indispensable para poder hacerlo. Dice que estas escuelas trabajan 3 líneas y por ahí nos quedamos. ¿Y qué les parece si lo vamos retomando? Dice, una línea de trabajo o 2 líneas de trabajo no se puede llamar un verdadero trabajo de escuela. ¿Cuáles son estas 3 líneas? En la primera conferencia dije que estas conferencias no son una escuela. Ahora podré explicar por qué no lo son. Una vez, en una conferencia, se hizo una pregunta. ¿Los que estudian estas enseñanzas trabajan solo para sí mismos o lo hacen para otra gente? Ahora contestaré también a esta pregunta. La primera línea es el estudio de sí mismo. Recordemos, primera línea, estudio de sí mismo, y el estudio de las enseñanzas a la vez, o del lenguaje. Al trabajar en esta línea, uno trabaja para sí mismo. La segunda línea es el trabajo con otra gente que está en la escuela, y trabajando con ellos no solo se trabaja con ellos, sino para ellos. Entonces, primera línea, trabajo de sí mismo, trabajo de las enseñanzas, y segunda línea, trabajar con otras personas y para ellas. De manera que en la segunda línea uno aprende a trabajar con la gente y para la gente, que aunque convivimos todos a diario constantemente con demás personas, parecería algo que no tiene trascendencia, pero analizando la vida del día a día sí nos podemos dar cuenta que realmente es bastante complicado trabajar con otras personas, una línea llena de aprendizaje que a veces pasamos simplemente desapercibidos. Es por esto que para algunas personas la segunda línea es particularmente difícil. En la tercera línea, uno trabaja para la escuela. A fin de trabajar para la escuela, uno debe, ante todo, comprender el trabajo de la escuela, comprender sus metas y sus necesidades. Esto requiere de tiempo, a menos que uno esté realmente bien preparado. En ese caso, algunas personas hasta pueden comenzar por la tercera línea, o en todo caso encontrarla muy fácilmente. Cuando dije que estas conferencias no son una escuela, quería decir que ellas solo dan la posibilidad de una línea de trabajo. Es decir, se refiere a las conferencias, por eso no las da a entender como una escuela. Dice, es decir, el estudio de la enseñanza y el estudio de sí es una de las líneas que sí trabajaría desde este ángulo sus conferencias. Es cierto que el mero hecho de estudiar juntos hace que la gente estudie el comienzo de la segunda línea. Por lo menos aprende a soportarse unos y otros. Y si su pensamiento es lo suficientemente amplio y su percepción lo suficientemente rápida,
hasta puede atisbar algo de la segunda y de la tercera línea de trabajo. Sin embargo, uno no puede esperar mucho solo de estas conferencias. En la segunda línea de trabajo, en una escuela completamente organizada, no solo se debe hablar juntos, sino trabajar juntos, y este trabajo puede ser muy diferente, pero de una manera u otra siempre debe de ser útil a la escuela. El trabajo entre las mismas integrantes de la escuela tiene que ser un trabajo que sea útil a la escuela. Esto significa que trabajando en la primera línea se estudia la segunda línea, y trabajando la segunda línea se estudia la tercera línea. A final de cuentas es una amalgama de trabajo. Uno trabaja consigo mismo mientras está interactuando con otras personas, porque lo hacen moverse, reaccionar y etcétera, ¿no? Tiene que superarse a sí mismo teniendo control. Bueno, ok. Más tarde comprenderán por qué son necesarias 3 líneas y por qué solo con 3 líneas de trabajo se puede proseguir exitosamente y hacia una meta definida. E incluso ahora se puede comprender la razón principal de la necesidad de las 3 líneas de trabajo si se tiene en cuenta que el hombre está dormido y que muy pronto pierde interés por cualquier trabajo que emprenda y lo continúa mecánicamente. Esto también ya lo hemos visto en las otras conferencias. Muy bien. Dice, se necesita 3 líneas de trabajo, ante todo porque el trabajo en una línea despierta a un hombre que se ha quedado dormido en la otra. Ok, vamos atando este mecanismo de las 3 líneas que se entrelazan, ¿vale? En todo caso, uno puede dormir tan tranquilamente como antes. Uno siempre se despertará y se dará cuenta de que su trabajo se ha detenido. También dentro de la escuela. También puedo señalar una diferencia muy característica entre las 3 líneas de trabajo. En la primera línea, uno trabaja principalmente en el estudio de las enseñanzas o el estudio de sí y en la observación de sí, y uno debe manifestar en su propio trabajo cierta cantidad de iniciativa en relación con uno mismo. Hay que estar despierto y hay que estar constantemente sobre uno mismo para poder estar en esta línea. En la segunda línea se trabaja en relación con cierto trabajo organizado y uno solo debe hacer lo que se le dice. En la segunda línea no se requiere ni se admite ninguna iniciativa y el punto más importante en ella es la disciplina y el seguir estrictamente lo que se le ha dicho, sin aportar ninguna de las ideas propias, aun si parecen ser mejores que las que se le han dado. Bueno, esto se vuelve totalmente complicado y por eso tal vez diga Pedro Uspensky que estas escuelas son totalmente diferentes. Porque aquí ya hará mucho seguramente, ya para mí fue así al principio de repente, cómo hacer simplemente lo que se te dice si eres una persona con tanta inteligencia, con tanta preparación, con ciertas capacidades, que también ya vimos con este estudio de Pedro Uspensky que muchos de estos conceptos son engaños de uno mismo. Entonces, pues bueno, es difícil que uno se discipline en primera y en segunda que esta disciplina lo lleve a hacer lo que debe de hacer y no lo que quiere hacer. Y se vuelve entonces la cosa más complicada o más interesante. Ok, en la tercera línea nuevamente uno puede manifestar más iniciativa, pero uno siempre tiene que verificarse a sí mismo y no permitirse tomar decisiones contra las reglas y principios o en contra de lo que se le ha dicho. Es decir, por algo está uno en la escuela, por algo sigue uno ciertas reglas. Si uno las define como parte importante de su camino, ¿por qué las tiene que romper o por qué las tiene que remodelar según su entendimiento? Si llegó ahí dándoles el valor
que le va a ayudar a crecer, pues tendría que seguir ese camino que de primera instancia entendió como beneficioso para sí mismo. Dije antes que el trabajo comienza con el estudio del lenguaje. Será muy útil si a esta altura ustedes tratan de darse cuenta de que ya conocen cierto número de palabras de este nuevo lenguaje, y será muy útil también si tratan de contar estas nuevas palabras y hacer una lista de ellas, que ya se vuelve complicado. ¿Cuántas cosas y cuántos conceptos y cuántas palabras en los estudios en cátedra familiar de repente no nos hacían sentido? Y hoy por hoy gradualmente les vamos tomando ese sentido. Es decir, entramos a un mundo diferente y por eso es importante entrar pues abiertos a poder explorar ese mundo. Si empezamos con críticas, seguramente nos vamos a salir de ese sendero. Ok, pero deben ser escritas sin comentarios, es decir, sin interpretaciones. Los comentarios y las interpretaciones o explicaciones deben estar en su comprensión, es decir, no juzgar, tratar de vivir y averiguar. Ustedes no pueden escribirlo en papel. Si esto fuese posible, el estudio de las enseñanzas de psicología sería muy sencillo. Bastaría con publicar una especie de diccionario o de glosario y la gente sabría todo lo que es necesario saber. Pero, por suerte o desgraciadamente, esto es imposible y los hombres tienen que aprender y trabajar cada uno para sí. Es decir, ir descubriendo el valor propio desde la comprensión propia y no desde el juicio. Tenemos que regresar nuevamente a los centros y encontrar por qué no podemos desarrollarnos más rápidamente sin que sea necesario un prolongado trabajo de escuela. Recordemos lo de los centros, el centro mecánico, el centro intelectual, el centro emocional. Valdría la pena que en nuestros estudios ya pudieran tener por ahí el librito de una posible psicología de una posible evolución de nombre, para que lo vayan repasando. Es un librito que les digo es pequeño, pero realmente miren todo lo que hemos estado tratando de entender, de desglosar, de desmarañar, ¿no? Porque de repente muy sencillito, pero muy complicado en la práctica, en la realización. Y si no lo tienen, mándenos un mensajito. Recuerden 5514 74 49 44, se los hacemos llegar con todo gusto. Lo tienen a la mano, está en internet también. Ok, sabemos que cuando aprendemos algo, actuamos, acumulamos nuevo material en nuestra memoria. Pero, ¿qué es nuestra memoria? Para comprenderlo tenemos que aprender a considerar cada centro como una máquina separada e indispensable. Ya nos lo platicó. Está hablando ahorita del centro intelectual, que está formada por una sustancia sensitiva similar a la masa de los rollos fotográficos. Está diciendo más o menos cómo funciona realmente nuestra memoria. Entonces, todo lo que nos pasa, todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que sentimos, todo lo que aprendemos se registra en estos rollos de memoria. Quiere decir que todos los acontecimientos exteriores e interiores dejan ciertas impresiones en los rollos. Impresiones en una muy buena palabra, porque en realidad es una impresión o una impronta, lo que se queda, lo que se percibe. Una impresión puede ser profunda o puede ser muy leve, o puede ser simplemente una impresión de soslayo, que desaparece muy rápidamente y no deja ninguna huella. Pero ya sean profundas o leves, son impresiones. Y estas impresiones en los rollos son todo lo que tenemos, todas nuestras posesiones, todo lo que sabemos, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos experimentado. Todo está ahí en nuestros rollos. Exactamente de la misma manera, todas nuestras especulaciones consisten solo en comparar las inscripciones en los rollos, leyéndolas repetidas veces
tratando de comprenderlas al ponerlas juntas y así sucesivamente. Es un mecanismo complejo si lo tratamos de ver así por encimita. Cuántas cosas no nos damos cuenta, pero es así, son impresiones las que se nos van quedando. Si los viéramos solamente con los ojos del alma, pudiera ser que tuviéramos muy ampliamente este mecanismo bien entendido, pero ya no lo platicó, nos engañamos, se nos olvida, perdemos el camino. Bien, no podemos pensar en nada nuevo, en nada que no esté en nuestros rollos. Es el mundo que tenemos. No podemos decir ni hacer nada que no corresponda a alguna inscripción en los rollos. No podemos inventar un nuevo pensamiento de la misma manera en que no podemos inventar un nuevo animal, porque todas nuestras ideas de animales son creadas por nuestra observación de los animales existentes. Está muy interesante esto. Hablaba el hermano mayor acerca de que las disciplinas de sus discípulos ayudaban a que estos pensaran. Y aquí podemos entenderlo un poquito más lo que habla Pedro Uspensky. Normalmente no pensamos, nos guiamos por la información que tenemos en las impresiones. Solamente relacionamos, no generamos pensamientos nuevos, no emanamos pensamientos nuevos. Y esto también está muy interesante. Vamos a recordar un caso, un ejemplo. Vamos a pensar, entre comillas, vamos a decirlo así, en Galileo Galilei. Para su tiempo era oficial y era para todos razonable y era lo que era entender que la Tierra era plana. Nadie podía verlo de otra manera porque los conceptos así estaban. Son las impresiones de los rollos. Pero más sin embargo, él, en base a sus cualidades como ser humano, que sí las aplicaba, empezó a notar ciertas cosas que le hizo modificar sus impresiones, ¿no? Se cuestionó a sí mismo y así descubrió pues que la Tierra era redonda y que se movía. Ok, espero que nos ayude a ilustrar. Dice, las inscripciones o impresiones en los rollos están conectadas por asociaciones. Las asociaciones conectan impresiones que han sido percibidas simultáneamente y que de una u otra forma son similares. En mi primera conferencia dije que la memoria depende de la conciencia y que en realidad solo recordamos los momentos en que tuvimos chispazos de conciencia. ¿Lo van recordando? Es bien evidente que las impresiones diferentes y simultáneas ligadas entre sí permanecerán por más tiempo en la memoria que las impresiones que aún cerca de él, me salté la línea, perdón. Dice, es bien evidente que las impresiones diferentes y simultáneas ligadas entre sí permanecerán por más tiempo en la memoria que las impresiones que no están conectadas. En el chispazo de conciencia o aún cerca de él, todas las impresiones del momento están ligadas y permanecen conectadas en la memoria. Lo mismo se aplica a las impresiones que están conectadas por su similitud interior. Si uno está más consciente en el momento de recibir impresiones, conecta más precisamente las nuevas impresiones con las viejas impresiones similares y permanecen conectadas en la memoria. Esto puede ser tal vez medio complicado, pero bueno, hay cosas en las que estuvimos en ese chispazo de conciencia que evocan hasta olores. Está hablando de impresiones, no solamente lo que vemos, lo que sentimos, lo que percibimos con los demás sentidos también. Por otro lado, si se reciben impresiones en estado de identificación, uno simplemente no las nota y sus rastros desaparecen antes de que puedan ser apreciadas o asociadas y se pasa, como decían por ahí, como
mi suegra de noche, bueno, ya me metí en camisa de 11 horas porque se me perdió el dicho. Pero bueno, hay un dicho por ahí así, ¿no? Que barriste por ahí nada más por donde pasa la suegra, es decir, no se da uno cuenta de las apariencias. En el estado de identificación, uno ve, no ve ni oye. Está totalmente tomando por sus agravios, o por sus deseos, o por su imaginación. También esto nos aclara un poquito más. Percibimos según la condición en la que nos encontremos. Por eso ese chispazo de conciencia puede ser muy escaso generalmente. Uno no puede separarse a sí mismo de las cosas, o de los sentimientos, o de los recuerdos, y uno está desconectado del mundo que lo rodea. Hace falta solamente poner un toque de honestidad con uno mismo para darnos cuenta que hoy por hoy esto que nos habla Pedro Uspensky sigue siendo. Ejemplos bien básicos, bien claros con los que a veces jugamos y que de repente nos paralizan o nos pueden inclusive ser graciosos. Pero de repente, ¿cuántas veces has estado con tus anteojos o tus llaves en la mano preguntándote dónde los dejaste? ¿Dónde dejé las llaves? ¿Dónde dejé el monedero? ¿Dónde dejé la cartera? ¿Dónde dejé el lápiz, la pluma? ¿Cuántas cosas en tu casa a veces se te pierden y no las encuentras y el día que ya no las andas buscando por ahí aparecieron? Creo que, aunque muy básico, puede ejemplificar todo lo que nos está diciendo. Y hasta ahí termina hoy por hoy la tercera conferencia de la psicología de una posible evolución del hombre. Ya seguiremos más adelante con este tema. Espero sus comentarios. 55 14 74 49 44. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Recuerden siempre en nuestras pausitas hacer respiraciones profundas, nos va a ayudar mucho a que todo esto que estamos compartiendo, platicando, vaya quedando ahí bien impreso, como lo dice Pedro Uspensky. Y bueno, en nuestra necesidad de querer aprender, de tener realmente el deseo de aprender, pues se da ese chispazo de conciencia. Así es que unimos dos elementos que nos van a ayudar mucho para ir comprendiendo gradualmente estas enseñanzas. Quiero pedirles nuevamente que si nos estás viendo en YouTube, pues bueno, nos des un like y busques seguir nuestras publicaciones para que de esa manera podamos llegar cada vez a más personas. Si esto te está agradando, si esto te está sirviendo, compártelo, ¿vale? De igual manera en YouTube hay que suscribirse, ¿no? Es un botoncito rojo por ahí, dice suscribirse. Entonces nada más lo aprietas, quedas suscrito, te va a aparecer una campanita, apriétala para que todas las notificaciones de los contenidos que vamos subiendo y de este interés tan importante del que estamos hablando, que se trata simplemente o en mucho de que estés mejor, que seas mejor, que cada vez te sientas más pleno, que cada vez te entiendas y que la vida se vaya abriendo para ti plena como debe de ser. Entonces, pues bueno, ahí te lo voy encargando. Hagamos de esta comunidad de estudio cada vez más amplia para que de alguna u otra manera esto va a generar un egregor para un nuevo estado de conciencia, para una nueva comunidad, para un nuevo orden humano. Pues esa es la intención y creo que ahí vamos haciendo lo que tenemos que hacer. Así es de que ahí está la invitación y hoy quiero cerrar esta emisión compartiéndote una pequeña meditación
al respecto de buscar un mecanismo, una herramienta. Por sí misma la meditación es una muy buena herramienta para hacer clic con uno mismo y encontrar estados plenos de conciencia y de tranquilidad. Y precisamente esto es lo que quiero compartirte el día de hoy, una pequeña meditación. Y para entrar a ella te voy a poner un pequeño panorama. Imagínate cómo pudiera ser tu vida si tal cual la vives hoy por hoy, la pudieras experimentar y expresar en todo momento desde un estado de plenitud, de tranquilidad, de bienestar, vamos a llamarle así. ¿No te parece muy fácil entender bienestar? ¿Cuántas veces te has sentido bien? A lo mejor cuando vas por ahí a la playa y te recuestas en una sillita, o en el bosque en una hamaca, o cuando no sé, llegas a tu casita y todo hoy por hoy no tiene una mayor complicación y te sientes a gusto, te sientes pleno, te sientes bien. Y que de repente la vida nos presenta constantemente oportunidades para poder superarnos, entonces se ponen las cosas un poquito difíciles por ahí. Y si pudiéramos tener la posibilidad, porque la tenemos, de vivir esa experiencia que nos pone la vida, en lugar de tristeza, en lugar de enojo, en lugar de egoísmo, de soberbia, lo viviéramos y lo expresáramos con bienestar. Si tienes que, porque así lo consideras, llamar la atención, lo hicieras desde un estado de bienestar y no con una carga energética de incomodidad, molestia. ¿Me voy explicando? Entonces vamos a hacer una pequeña meditación para sintonizar con ese bienestar, muy sencilla, muy básica. No nos vamos a llevar más que unos 5, 7 minutos por ahí. Y de lo único que se trata es de lo siguiente. Te voy a pedir que junto conmigo te pongas cómodo en una sillita, que coloques las plantas de los pies firmes en el piso. Si te es posible descansarte, te va a ser mucho más apropiado el asunto. Puedes enderezar bien tu columna vertebral, echar ligeramente los hombros hacia atrás, que tu cuerpo realmente se sienta equilibrado y cómodo en esa silla. Si lo quieres hacer en el piso, ok. Preferiría que lo hicieras con tu espalda vertical, pero si tú así lo requieres, te puedes recostar si te es más cómodo. Y ahora cierra los ojos así como los tengo yo en este momento y simplemente nota tu respiración. Siente cómo entra y cómo sale el aire por tus fosas nasales. Percibe ese aire entrar y salir. Y al hacerlo nota cómo tu cuerpo simplemente empieza a descansar. Porque es su equilibrio, su naturalidad, estar bien. Déjalo que esté bien. En paz, en equilibrio. Sigue sintiendo tu respiración y cuando notes que tu cuerpo ha llegado a cierto estado de tranquilidad y bienestar, lleva esa intención ahora a tu cuerpo de emociones. Si no lo ubicas, simplemente toma conciencia de ese lugar donde tus emociones surgen, emanan, se expresan. Y dales tranquilidad. Recuerda momentos en que has estado tranquilo y te has sentido bien, honestamente contigo mismo. Nota el estado que en esta disposición y consciente de tu respiración vas alcanzando.
quieres sentir bien, te quieres sentir cómodo, en paz. Y así, igual que tu cuerpo tiende al bienestar, tus emociones también tienden al bienestar. Cuando notes que tu cuerpo emocional se estabiliza en ese bienestar, lleva tu estado de conciencia ahora a percibir, a sentir tu cuerpo mental, tus procesos mentales del pensamiento. Y de igual forma, imagínate, inténtalo, que haya tranquilidad y bienestar en esos mecanismos del pensamiento. No se trata de mantener tu mente en blanco, deja que todo suceda, simplemente no lo juzgues, no lo niegues, deja que se dé, no te involucres en los pensamientos, mantente aquí, en la tranquilidad de tu cuerpo, en el bienestar de tus emociones. Y cuando vayas alcanzando ese estado de serenidad interno, descubre tu belleza. Descubre que tu esencia es el estado de paz. Que aún la naturaleza del cuerpo siempre tiende a ese bienestar. Graba este momento, esta sensación, este estado vibratorio. Imprégnate de él. Inhala paz, armonía. Deja que se impregne en todo tu ser. Inhala contento. Inhala plenitud. Belleza. Deja que inunde en todo tu ser. Inhala armonía, belleza, estado de paz. Mantente unos momentos más en este estado vibratorio, haciéndolo tuyo. Que se grabe en todo tu ser, en lo físico, en lo emocional, en tu esencia. Y así, manteniéndote, reconociendo este estado vibratorio, vuelve a inhalar así, con esta armonía, con esta belleza, con este bienestar.
anclándote a él, simplemente va regresando al aquí y a la hora. Puedes mover ligeramente tus dedos, tus pies, empezar a parpadear y regresar gradualmente aquí ahora, manteniendo esta impresión en ti, este sabor, esta sensación. Y así con este sabor, con esta sensación, que vayas visitando constantemente día a día, siempre que puedas, 5 minutos. Intenta realizar todo lo que tengas que realizar en el día a día desde este estado. Que nada lo altere. No necesitamos alterarnos, no necesitamos enojarnos o ponernos tristes. No necesitamos inquietarnos para realizar lo que tengamos que realizar. Desde aquí, desde la gentileza, desde el bienestar, desde el amor. Así es que bueno, pues así es que te comparto esta meditación y espero que te sea de utilidad. Por hoy te damos las gracias nuevamente en Cátedra Familiar y te estamos viendo en la siguiente emisión. No te olvides de apoyarnos en las redes sociales. Te mando un abrazo donde quiera que estés. Tu amigo Juan Pablo Romero se despide. Cuídate mucho y pasa muy bonita noche.